Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos de poder estar aquí a través de estas plataformas de Facebook para poder enseñar y a la misma vez aprender de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros para seguir creciendo y cimentándonos en lo que es nuestra fe para no caer pues en errores que se están enseñando a través de la historia y en estos tiempos tan difíciles que la iglesia está viviendo a causa de buena enseñanza. Y nada más, hermano, que me siento muy contento de estar participando a través de este programa llamado Cimientos de la Fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones para aprender lo que es la doctrina bíblica. Y con nosotros se encuentra nuestro hermano y nuestro amado amigo allá en Nicaragua, nuestro hermano Joel, que me gustaría que se presentara con el pueblo del Señor antes de comenzar con la lección del día de hoy. Hermano Joel, el tiempo es suyo. Dios les bendiga a todos en Teología Bíblica, ya me conocen, mi nombre es Joel Rivera, administrador y parte del equipo de trabajo de esta página. En esta noche estamos con una sección especial, con un proyecto especial con el cual estamos inaugurando esta noche y el proyecto se llama Cimiento de la Fe, explorando la teología sistemática y en esta noche tenemos el propósito de hablar de doctrina. Ese es el punto bíblico. Hablar de doctrina, enseñar lo que está en la Biblia. Teología bíblica tiene ese enfoque de enseñar lo que la Biblia dice, ¿no? Y en redes sociales sabemos que hay varios maestros, hay varias gente que está enseñando, hay grupos de discusión, hay páginas que se están dedicando a la enseñanza, pero muchos hablan de Dios y muchos hablan de doctrina. Y el tema es, y esta es la pregunta que nos lleva a todos, a veces, ¿quién está dando la verdad? ¿Quién está dando la mentira? ¿Quién está en una falsa enseñanza? ¿Quiénes son los de sana doctrina? Entonces, bien, en medio de tantos grupos hablando de Dios, hay una preocupación y es que hay gente de Dios que está trabajando, está enseñando, está haciendo su parte, su colaboración en redes sociales, pero también hay personas que quizás algunos tienen buenas intenciones, quizás no, pero están enseñando doctrinas erradas por diferentes plataformas y el problema es que las personas escuchan y repiten. Y a veces lo que escuchan y repiten son cuestiones un poquito éticas, un poquito serias. Entonces, este programa nace de esa preocupación de poder traerle al pueblo del Señor lo que enseña la Biblia. Estamos tratando de ser lo más bíblicos posible y alertar a las personas de estas falsas enseñanzas y estas doctrinas de error. Eso sería el propósito de este proyecto. Así que les dejo la siguiente parte con el hermano Juan. Así es, hermano. Claro, está como tú lo decías acerca de las corrientes que se están moviendo a través de las redes sociales y que han sido de bendición para los que saben aprovecharlas, ¿verdad? Y que nosotros estamos pues dándonos cuenta de esa situación y por ende es el propósito de nosotros a través de este proyecto, pues hacer que el pueblo realmente se cimiente y para cuando venga alguna situación, pues estemos preparados, ¿verdad, Joel? Porque estamos viendo tantas cosas que parecen que hoy en día se está predicando o enseñando cosas que parecen buenas, pero que cuando nosotros realmente las vemos por el lente bíblico están totalmente errados y muchos tienden a caer en herejías. Pero qué bueno que usted nos está acompañando, espero, y nos acompaña a lo largo de este proyecto que va para largo al ver cada uno de los temas que hemos propuesto enseñar a través de Facebook. Y sin más preámbulo, ya vamos a hacer una oración, hermano Joel, ¿qué te parece? Para entrar a lo que pues hemos venido a que es a hablar de lo que es la enseñanza bíblica. Amén. Padre, te Juan. damos gracias por tu infinita misericordia. Te adoramos, Señor, por este tiempo el cual tú has proveído a través de estas plataformas que tú has permitido, Señor, para que tu palabra sea llegando a los confines de la tierra como tú has establecido a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento para que seamos buenos expositores de tu palabra y la gente pueda comprender lo que está escrito en tu palabra para así crecer, Señor, y entender el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros y la humanidad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y el tema que vamos a estar viendo hoy, Joel, es el tema de la doctrina del Dios Trino. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, hermano Joel?
Bien, cuando yo me convertí al Señor, siempre se habló de la Trinidad, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hace poco pasó Semana Santa y las películas que tratan de registrar los hechos de los evangelios. Tenemos a Jesús hablando del Padre, siendo obediente al Padre, siendo el apóstol del Padre, y vemos a Jesús bautizando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo con él. Entonces, esta imagen trinitaria siempre ha estado con nosotros, ¿ya? Y desde que me convertí siempre ha estado. Cuando ingresé en este tema de Facebook, me convertí en cristianismo, comencé a interactuar en grupos cristianos. Ujú, Y me llamó la atención que conocí a un grupo de personas que decían lo siguiente: la Trinidad no es algo bíblico, la Trinidad es algo pagano por dos razones. Número uno, porque vienen de la Iglesia Católica, según decían este tipo de personas. Número dos, porque la Biblia enseña la unicidad de Dios. Número tres, porque la Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y número cuatro, porque había religiones paganas en Oriente que eran politeístas y ujú, algunas religiones tenían una idea como de una trinidad o algo por el estilo. Entonces yo me encontré un poquito alarmado porque no sabía cómo responder este tipo de argumentos, honestamente, hace tiempo, ujú, ¿no? ujú. Y honestamente me llegó a confundir un poco. Yo decía, ¿hay Trinidad? ¿No hay Trinidad? Y llega la confusión por entrar a estas redes sociales y escuchar a gente pues, que hablaba de estas cosas. Entonces, con mi iglesia, mi pastor, estudié bastante este tema de la Trinidad, estudié muchas cosas de la Trinidad, y luego fui viendo el marco histórico de la Trinidad. Y nos podemos dar Ujú. cuenta que el tema de la Trinidad es realmente algo bíblico. Entonces, yo conocí un grupo que se llama Unitarios, o los Jesús solos, ¿no? En la historia de la iglesia se le llama sabelista. Y entendí y aprendí, ¿no? Que negar la Trinidad, como estas personas que dicen, y eso es lo complicado, hermano. Ellos dicen que son cristianos, pero niegan la Trinidad. Ahora, ¿es herético negar la Trinidad? Porque ellos hablaban de Jesús, de que Jesús es el Señor y Jesús es Dios, pero estamos negando la Trinidad. Yo me encontraba un poco confundido, Juan, y me despertó la pregunta: ¿es herético negar la Trinidad? ¿Una persona puede llegar a perder su salvación por negar la Trinidad? ¿Qué consecuencias tiene en un creyente negar la Trinidad? La Trinidad es un tema secundario. En la fe cristiana y en cuestiones doctrinales a veces sí hay cosas que, bueno, los cristianos no estamos muy de acuerdo, ¿no? Como el tema de los dones, temas de escatología, pero en la Trinidad, ¿qué piensas tú de esto, Fiel? ¿Este tipo de personas son herejes? ¿Cómo podríamos nosotros tratar a este tipo de personas? Ah, eso como lo acabas de mencionar, pues podemos pasar, pues, se puede decir por alto, como por ejemplo lo que acabas de mencionar, algunas de las doctrinas de los dones y la escatología, pero hablar acerca del, o negar la Trinidad, en sí, a base de tu testimonio, sí viene a ser algo como inconsciente, ¿verdad? Como que se plasma en nosotros como quizás nuevos creyentes. Y a través, pues, de lo que suena como herejía, el no creer en la Trinidad, porque fíjate que a mí me pasó casi lo mismo para poder contestarte la pregunta cuando pues recién me convertí y aún pasaban los años. Yo escuchaba hermanos que decían en el nombre de Jesús y Jesús y Jesús, y a veces se da por mencionar mucho el nombre de Jesús que piensas, bueno, y en qué parte o qué importancia tiene el Padre o el Espíritu Santo en este tema, porque como lo vemos en las películas, como tú mencionaste en esta época, pues que es importante para muchos a través de la Semana Santa, que vemos que pues está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mención de lo que se mueve en las películas y dónde queda el Padre, dónde queda el Hijo si yo nada más, el Espíritu Santo si yo nada más vio al Hijo. Pero que como que inconscientemente se nos queda plasmado eso en nuestro subconsciente, decir, bueno, Jesús es el más importante, pero en sí negar la Trinidad, Joel, es básicamente pues condenarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque estamos entrando en una herejía. Y como dice el libro de texto al principio, es la Trinidad es como el horizonte, es como lo que encaja realmente el Evangelio. Es importante, es como el corazón del Evangelio, la Trinidad, porque ahí zarpa todo, pues ahí conocemos nosotros realmente las tres personas en un solo Dios y vemos pues que
a través de la Biblia, Joel, incluso si nosotros no tenemos un conocimiento, pues el pueblo de Israel era monoteísta. ¿Y cómo podemos nosotros explicar que realmente es un Dios trino si Israel era monoteísta? Yo pienso que sí, se cae en herejía totalmente al negar la Trinidad. Mira, por ejemplo, está este argumento, y justamente una persona ya comentó, dijo que estamos engañando a la iglesia. Está este argumento, la Trinidad es pagana, porque lo inventaron los padres de la iglesia. Ahora bien, Ujú, ¿de dónde nace este argumento? Los padres de la iglesia, dicho sea de paso, son los líderes cristianos, los primeros cristianos que eh, formularon muchas de las doctrinas que nosotros estamos conociendo ya articuladas hoy en el siglo XXI. ujú. Entonces, este tema de la Trinidad, Luciano, siempre ha sido un tema difícil de entender. Eso tenemos que dejarlo claro. Claro, claro, Tres exacto. personas, un solo Dios, creemos en un solo Dios. Entonces, siempre ha sido un tema difícil de entender y por eso justamente estamos empezando con esto y estamos con esto, ¿no? Tratando de dar un discipulado integral sobre la Trinidad. Entonces, el argumento es, no, esto es pagano porque lo inventaron los padres de la iglesia. En primer lugar, si son padres de la iglesia, no son paganos. Paganos y padres de la iglesia son dos conceptos totalmente diferentes. Los paganos no creían en Jesús, no creían en el cristianismo, los paganos creían en dioses por allá, los dioses griegos. Entonces, Exacto, paganos y padres de exacto. la iglesia son dos conceptos totalmente diferentes. Número uno. Número dos, el tema con los padres de la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia, los primeros cristianos, estuvieron reflexionando bastante este tema de la Trinidad. Y de hecho, la iglesia cristiana primitiva se dio obligada y se dio forzada a esta reflexión porque nacieron grupos con enseñanzas raras, éticas, fuera de la Biblia. Entonces, Exacto. el gran argumento de este tipo de personas es, no, la Trinidad es pagana, porque lo inventaron los padres de la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros, los cristianos, respondemos a este tipo de cosas? A ver, nosotros no creemos en la Trinidad de por sí, los primeros cristianos, no creemos en la Trinidad porque los padres de la iglesia lo enseñaron. En primer lugar, la mayoría de los cristianos no conocen quiénes son los padres de la iglesia. O sea, tú vas a un hermano de la iglesia y le dices, ¿conoces a los padres de la iglesia? ¿Conoces a Clemente? ¿Conoces? No sé quién es, alguien que vende pan en la esquina, no lo conozco. Entonces, ¿por qué Exacto. nosotros creemos en la Trinidad? Nosotros creemos en la Trinidad porque la Biblia lo enseña. Ujú. Ahora la gente pregunta, ¿cuál es la cita bíblica en donde aparece la palabra Trinidad? Bueno, obviamente no va a aparecer en la Biblia la palabra Trinidad, porque sí, el concepto, el término como tal fue formulado siglos después de la formación del canon, segundo o Ujú. tercer siglo del cristianismo, el término Exacto. se fue formulando. Pero que el término se esté Ujú. formulando en ese tiempo no significa que la enseñanza no esté en la Biblia. Entonces la cuestión y la gran demanda es, ¿dónde en la Biblia habla de una Trinidad? Para mí, Uciel, y parte de las películas de Semana Santa es una de las cosas que más me gusta a mí, y es Ujú. no es la única. Una de Ujú. las apariciones más claras de la Trinidad es el bautismo de Jesús. Exacto. Quiero leer la cita, hay algunas personas que están pidiendo citas bíblicas. Quiero leer la cita y la tengo aquí en Ujú. pantalla para que la puedan ver. La voy a ampliar un poquito más para que pueda verse un poquito más. Entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado. Pero Juan trató de impedirle diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora porque es conveniente que sí, cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron. En ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. En el versículo 16 ya tenemos a dos personas. Ujú. Jesús saliendo Del agua del agua, el Espíritu y Santo descendiendo en forma de descendiendo. paloma. Exacto. Y dice el versículo 17, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ahora, Ujú. lo que los sabelistas, monarquistas dicen, no, es que Monarquistas. este era Jesús. Jesús estaba diciendo a sí mismo que es su Hijo amado, porque Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Entonces Jesús estaba en el agua, y Jesús descendió como paloma, y Jesús mismo se estaba diciendo desde arriba, este es mi Hijo amado. Porque es lo que yo no entiendo. A ver, nosotros argumentamos la Trinidad de esta forma. Tres personas diferentes, no es lo mismo el Padre que Jesús,
no es lo mismo, no es la misma persona. Jesús del Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios. Entonces, nosotros le mostramos o hablamos con personas que están haciendo celebraciones muy serias. Mira, ahí está la Trinidad. Tenés al Padre, Ujú, tenés al Espíritu Santo y tenés a ujú. Jesús. Entonces, Sí, a ver, hay algunas personas que están comentando y me gustaría ver que ellos dicen sobre eso, que es Jesús que se está hablando a sí mismo en tres personas, tenía tres personalidades y se estaba hablando a sí mismo. Por donde lo queramos ver, es incongruente llegar a afirmar que Jesús mismo se está hablando a sí mismo y Jesús mismo está descendiendo sobre Paloma. O sea, mira, yo entiendo que a las personas se les haga muy difícil entender la Trinidad, no los voy a culpar de eso, pero una cosa, Uciel, es tener dificultades por entender la Trinidad, otra cosa es exacto. negarla, otra Ujú, cosa es decir que es pagana, otra cosa es ujú. decir como que, no sé, que no está en la Biblia. O sea, bien, ahí tenemos Mateo. Algo que quieras añadir, Juan. Porque, No, en serio, y más a base de esa cita bíblica que está claramente en la Biblia, este, como dice las personas muchas de las veces, "Ay, dónde está la Trinidad?" Como tú decías, en sí la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero como lo vemos en el versículo, vemos la Trinidad reflejada en la Biblia, tanto como en el Antiguo Testamento desde el principio en Génesis, como en los Evangelios, incluso en las cartas pastorales y y las demás cartas del apóstol Pablo. Y cómo podemos nosotros pues dar una explicación más allá de estar viendo el versículo bíblico, Joel. Por ejemplo, muchos dicen que este versículo, los abelistas, dicen que esto fue una visión de Juan el Bautista. ¿Cómo Juan el Bautista va a hacer una visión y va a estar escribiendo a Juan en ese momento? Sería algo incongruente, una, ver tres fases de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una, ¿cómo podemos ser? ¿Sabe? Cuando estaba leyendo esto se me vino a la mente una caricatura que miraba cuando yo estaba en el mundo, de que una persona se convertía en una fase, después en otra fase y después en otra fase, a tal punto de que tal fase era diferente y más poderosa. Entonces se me viene algo así como ilógico de pensar que realmente Jesús puede ser Padre y hablarse así como tú dices al mismo tiempo, y será el mismo Espíritu Santo venir sobre él mismo. Entonces, Juan nos dice claramente en su evangelio cómo él estaba viendo, porque lo que él escribió lo estaba viendo, lógicamente, Joel. Todo lo que ellos escribieron es porque fueron testigos oculares de lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio. Entonces, mira, perdón que te interrumpa, Juan. Mira, dale, 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 dale. mira, para decir que esto era una visión de Juan, en particular, no solamente Juan habla de esto. Marco, un discípulo aparte, Marcos, habla exacto. sobre el bautismo. Mateo habla sobre el bautismo. Lucas habla sobre el bautismo. Cada uno de ellos tiene algo que decir, quizás de una manera diferente, pero estamos Diferente, teniendo exacto. a tres autores hablando de esto. Entonces, ¿qué es una visión? Eso tienen que sacárselo no sé de dónde. Número uno. Número dos, ya. Hablaba con una persona justamente hace poco porque ha salido un maestro. Nosotros somos pentecostales, de hecho, se pasó la página, pero no somos pentecostales unitarios. Ha salido un maestro un poquito famoso entre los pentecostales diciendo que la Trinidad es pagana, que lo inventó la Iglesia Católica. Anyway. Y bueno, y muchas personas lo están siguiendo. Y están diciéndome, no, es que Jesús es el Padre, y el Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente es un nombre. Nada, entonces yo le digo, mira, si eso es verdad, entonces Jesús tenía un problema psicológico llamado esquizofrenia, porque Jesús Ujú. está en el Getsemaní y está orando al Padre, no se está El orando a sí Padre. mismo. No Ujú. es como, no, es que él Exacto. está enseñando no, no está enseñando a orar. Hubo partes en la Biblia en que así enseñó a orar. ¿Y cómo enseñó a orar? Padre nuestro, que estás en los cielos. Ujú. Punto y aparte. El punto es que nosotros vemos a Jesús en el Getsemaní, está orando al Padre. ¿Qué le está pidiendo al Padre, Uciel? Que Él hace si, que si, que si era su voluntad, que pasara de él esa copa. claro, entonces yo vengo un ejemplo, un ejemplo. Yo le estoy diciendo, cielo, cielo, por favor, perdóname la deuda, por favor. O sea, yo estoy hablando con otro individuo. Y lo que Exacto. nosotros vemos Jesús en el Getsemaní es eso, está clamando a otra persona. Ya, lo dejo ahí. ¿Ya? Si Sí, Jesús no está tomando al Padre como una es persona como que si, diferente, sí, es como que si yo, pues,
me estuviera yo pidiendo perdón a mí mismo. Oh, Claro, Juan, perdóname porque me tropecé y no era mi intención tropezarme. Eso suena un claro. Ahora poquito mira, medio lo que podrían decir también a veces, no es que a veces uno mismo habla con uno mismo. con A uno ver, mismo, exacto. Pero uno no se está pensando, refiere, pero no se refiere no te estás refiriendo a ti, a otra persona, ¿sí me entiendes? claro, eso, mira, los loquitos hablan con uno mismo como si estuviera hablando con otra persona, eso hablan los loquitos. Entonces, Ujú. eso es usual, sacar un poquito las cosas realmente fuera de contexto. Entonces, para Exacto. negar la Trinidad, más allá de todo eso que la Trinidad es pagana, que no sé qué, para negar la Trinidad hay que hacer un malabarismo hermenéutico y torcer bastante la escritura. Entonces, Tremendo, es sí. importante afirmar la Trinidad, es importante. Sí, ¿Trae consecuencias negar la Trinidad? Sí. sí. Trae consecuencias muy serias porque está llegando a una categoría herética. Ahora una persona pregunta, que creo que es una persona Jesús solo. ¿Qué entiende por hereje? Bueno, un hereje es una persona que tuerce la verdad. ¿Cuál Ujú. es la verdad? La verdad que está revelada en la Escritura. Entonces, negar la Trinidad y decir que es una idea pagana, que por si acaso eso es un copy-paste de lo que otra gente enseña, ¿no? No es que Exacto. estas personas han estudiado la historia de la iglesia, no hacen eso, simplemente copian y pegan lo que otras personas dicen, dicho Ujú. sea de paso. Entonces, un hereje es una persona que tuerce las escrituras, una persona que niega la Trinidad está haciendo declaraciones heréticas. Y mire, amado hermano, usted que está viendo esta transmisión, nosotros no vamos a condenar, nosotros no somos jueces. Pero si Exacto. alguien está haciendo declaraciones que tuercen la verdad, la etiqueta le corresponde. Yo particularmente no soy de nombrar hereje aquí y a otra persona, pero algo que tenemos los cristianos genuinos, independientemente de nuestras diferencias soteriológicas o escatológicas, es que todos los cristianos universalmente afirmamos la Trinidad. No porque tengamos un respaldo histórico de credos y confesiones que afirmen la Trinidad, aunque eso es importante, pero no lo hacemos Sí. simplemente por eso. Lo hacemos Ujú. porque la Trinidad está revelada en la En la Escritura, Biblia. desde el Exacto. Antiguo al Nuevo Testamento. Bien, vamos avanzados un poquito de tiempo. Tenemos un Bueno, recurso acá que es un sumario de teología sistemática. Va a ajá. hablar un poquito de lo que vamos a ir hablando en cada transmisión todos los martes a las 8 de la noche, hora Bolivia, 6 de la noche, hora Centroamérica. Vamos a venir hablando de diferentes temas. En esta noche solamente vamos a hacer una pequeña introducción sobre la doctrina del Dios Trino. La Ujú. doctrina, dice nuestro libro de texto, la doctrina de Dios abarca la descripción cristiana del ser o la esencia del Dios Trino, así como los nombres, atributos de Dios, obras de Dios según las Escrituras. La doctrina de Dios es el horizonte de toda la teología cristiana. Está integrado en el mismo nombre, teología. Es logos, estudio, Acerca es decir, es un discurso sobre Dios. Es por eso que las personas a veces llaman a la doctrina de Dios un poquito de teología propia. Lo que significa que la teología en realidad está hablando sobre la doctrina de quién es Dios en su esencia, en su existencia, en sus atributos y en su ser eterno, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí hacemos una pausa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. y Espíritu Santo. Dios existe eternamente como una Trinidad. Hubo un punto en la historia en que el Hijo se encarna, ¿no? Ujú. Pero eso no significa que no haya existido previamente a su encarnación. Uciel, ¿qué piensas de esto? Sí, sí, claro, como nos muestra el libro de texto, nos está mencionando a un Dios totalmente trino. No, como no quiere decir que Jesús se encarnó, quiere decir que solamente existió Jesús en ese tiempo donde Él sale en escena, ¿verdad? Sino que también, pues, la Biblia nos muestra claramente que Jesús ya existía desde, pues, antes de la fundación del mundo, y hay unos versículos que obviamente no lo podemos ver para que pues salgamos pues un poquito de esa duda y podamos ver a Jesucristo antes de la encarnación. Y yo lo apunté aquí, yo traje unos versículos bíblicos para que la gente pues pueda notar que realmente es bíblico, que Jesús pues en el principio
Estaba desde la creación del mundo, que dice en Génesis 1:1, está, por ejemplo, está en Génesis 1:26, que es uno de los versículos donde pues está reflejada la Trinidad, donde dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, y etcétera, etcétera. Ya conocemos lo que es el versículo bíblico, pero ahí Joel claramente usando la Biblia como una referencia, pues totalmente, ya después allá más allá de los credos que existen, como dicen los hermanos que viene de la Trinidad, viene de los padres de la iglesia. Yo creo que lo confunden a través de esos de los credos, pero la Biblia nos enfatiza claramente pues que está Jesucristo en la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, usando la pluralidad. Ahí está lo que dice el significado de lo que es la teología, que en realidad está hablando sobre la doctrina de quién es Dios en su esencia, en su existencia, en sus atributos y en su ser eterno como Padre, Hijo y Espíritu Santo, reflejado en este versículo, Joel. Yo creo que el problema con todo esto, sí, es que las personas que están aferradas a este tipo de ideas sectarias y heréticas, es que ellos no quieren admitir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas diferentes, porque ellos creen lo siguiente: si yo afirmo que hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces voy a tener tres dioses. Y ahí está la cuestión. Eso, mire, eso podría, ellos lo entienden como si fuera un triteísmo. Entonces ellos dicen, no, los trinitarios creen en tres dioses, ellos no creen en un solo Dios. Y no es así. Nosotros creemos en un solo Dios en tres personas. Y yo entiendo que les es complicado de entenderlo, pero mire, la vía fácil no significa la vía correcta. Entonces, no, yo no quiero complicarme con ese tipo de explicaciones, yo prefiero creer que Dios es uno y eso es todo, pero no. Desde el Antiguo Testamento, Génesis 1:2, Dios crea los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, de ahí ya tenemos a dos personas, dicho sea, pues, que tenemos el Padre y tenemos el Espíritu Santo. El tema es eso, ¿cierto? Que este tipo de personas no quieren admitir o identificar a Padre, Hijo y Espíritu Santo como personas diferentes. Ahora, la seriedad de esto, amados hermanos, es lo siguiente. Mire, el corazón de la doctrina de Dios no reside en la cuestión de qué es Dios, ni en explorar la perfección en los atributos divinos, sino en la autorrevelación de Dios de que Él es eternamente Padre en relación con el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Él es Dios trino, que es uno en esencia y persona. Entonces, parte de la seriedad y esto solamente es una introducción, vamos a tener otra noche para hablar un poquito con más calma, pero quiero que tomemos la seriedad de esto. O sea, toda exposición teológica que no tome en cuenta la eternidad del Padre, la eternidad del Hijo y de la eternidad del Espíritu Santo, como el Dios Trino, que es uno en esencia y tres en persona, es incompleta, no es fiel a la escritura, tiene que torcer las escrituras, no es bíblica. O sea, aceptar la Trinidad no es opcional. No es que si quieres o no quieres. Si quieres ser fiel a la escritura, si quieres hablar lo que la Biblia dice, tienes que hablar de la Trinidad. Ya, no te gusta el término Trinidad que lo inventó Tertuliano, qué sé yo, ya. No lo utilizas, ya, está bien, no utilizas el término Trinidad si no quieres, pero tienes que afirmarlo. Y no, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, uno en esencia. Entonces, amado hermano, como un pequeño dato introductorio, una pequeña transmisión de inicio, y empezamos fuerte por si acaso. Empezamos fuerte porque ya dos personas ya nos están declarando de que estamos engañados. Sí, no, Dice, y yo creo que antes de avanzar, Joel, tenemos que tener cuidado, hermanos, en realmente repetir lo que otras personas están hablando sin realmente conocer una al término, otra indagar en el tema, en la doctrina que se está hablando, porque muchas de las veces, Joel, como tú dices, hay pentecostales que parecen que profesan un credo trinitario, pero que son unitarios. Por ejemplo, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero hay una
unos jovencitos que parecen pentecostales, que caminan como pentecostales y quizás podemos dejar en fuera lo que es pues la denominación por segundo término, pero la gente los sigue bastantes, pero no se están dando cuenta que ellos profesan solo Jesús, son unitarios, profesan lo que es la herejía de Sabeliano y podemos caer en error porque como seguimos a esas personas, estamos nosotros repitiendo lo que ellos dicen. Entonces, cuando vienen a escuchar de lo que es el término Trinidad, les cuesta aceptarlos porque ellos están siguiendo una persona que realmente no acepta ese término y que es bíblico, pero podemos tildar a otras personas de hereje cuando nosotros estamos pues realmente enseñando algo que es contra bíblico y podemos caer en herejía. Y por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, realmente antes de pues denominar a alguien como hereje a través de este término de Trinidad, tenemos que primeramente indagar y realmente estudiar a través de la teología histórica, de dónde nace la palabra, para que nosotros podamos realmente confesar y creer en la Trinidad, para así no caer en una herejía, porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, por eso es que es este programa, esta introducción que nosotros hemos hecho el día de hoy, para que usted se interese más por conocer a través de la Biblia. Y eso es el único medio. Nosotros no vamos a usar como base credos, nosotros no vamos a usar otro medio más. Obviamente vamos a usar referencias que vayan conforme a lo que es la palabra de Dios para utilizarlas como base, pero siempre, nunca sobrepasando lo que es la palabra del Señor. Hay que hacer también un poquito de justicia, Uciel, porque de hecho la denominación más grande unitaria es una denominación pentecostal. Y yo Ujú, conversaba con una hermana que es de Colombia, que justamente así se llama la denominación unitaria, Iglesia Pentecostal Unida, así se llama. Y yo ujú. conversaba con la hermana y la hermana decía, no, es que aquí nadie se puede llamar pentecostal porque si te llamas pentecostal ya te asocian con los Jesús solo, ¿no? Ese es el término popular que se ocupa. Entonces, Ujú. por esa parte como que tenemos que hacer un poquito de justicia porque son lamentablemente, la mayoría de los unitarios que yo conozco son pentecostales. Y vos sabés que dentro del pentecostalismo popular la gente no quiere saber nada de historia, nada de credos, confesiones, porque eso es católico, y si es católico es del diablo. El diablo. Tenemos un arduo trabajo que Sí, hacer claro. para tratar de aclarar. Mire, no quiero irme, porque vamos a concluir, no quiero Ujú. irme sin dejar claro en algo, y la idea es poder dar un poquito de respuesta a las personas que o están sosteniendo este tipo de puntos de vista herético o simplemente están confundidos. Por ejemplo, la primera persona que nos comentó dice, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, yo le explicamos. El término como tal no aparece en la Biblia, fue formulado más o Me menos por el siglo parece. III. El primer padre de la iglesia llamado Tertuliano fue el que viene trayendo este término, que es un término para describir algo que está en la Biblia, es como hermenéutica. La Ujú. palabra hermenéutica no está en la Biblia, pero es un término Y técnico. ¿Qué significa hermenéutica? Reglas y principios de interpretación de la escritura. ¿Utilizamos hermenéutica? Sí, nadie es enemigo de la hermenéutica. Entonces, bien, esto de que el vi- término no aparece en la Biblia, por eso no lo creo, X. El término pentecostal tampoco aparece en la Biblia y ahí estamos, somos pentecostal. Entonces, ese argumento. Biblia, Joel, aparece en la Biblia. Está la palabra griega que es biblos, que más o menos Biblos. de ahí se deriva, pero por ejemplo, Reina Valera del 60 no aparece y todos tenemos una Reina Valera del 60. En fin, Exacto, el punto exacto. de que el término no aparece en la Biblia, por eso no es bíblico, tendríamos que descartar muchas cosas si vamos a ir Muchos. con esa premisa. Ujú. Exacto, Bien, exacto. amén. Entonces, lo siguiente que dice, ni en el hebreo, ni en el griego aparece Nadie está diciendo que aparece en el griego, en el hebreo. Entonces, si te das cuenta, Uciel, es como que hay un ataque. Esto es Sí. pagano porque, por tal cosa. Esto no aparece en la Biblia, entonces hay un ataque en contra de la Trinidad. Ujú. Y, bueno, tenemos que ser sinceros, no todos los hermanos a veces de la iglesia tienen la capacidad de poder responder, ¿no? Exacto. Entonces, en esta serie de Cimientos de la Fe, queremos tratar de aclarar este tipo de cosas. Declarar. Ujú. El término Trinidad no aparece en la Biblia ya, pero nosotros no creemos en la Trinidad por el término, creemos en la Trinidad por lo que el término se está refiriendo, que la Biblia enseña tres personas, un solo Dios. Lo dejamos ahí.
Entonces, Dios les Amén. bendiga a todos. Desde ya pedirles sus oraciones por este proyecto. Amén. El próximo martes a esta hora vamos a seguir con el tema de la Trinidad. Vamos a darle un poquito más continuidad. Bueno, si hay alguna persona que no cree en la Trinidad, este es el espacio para aclarar todas sus dudas y dar todas las cosas que tenga que decir. Entonces, mi nombre es Joel Amén. Rivera, mi colega es Juan Uciel, y vamos a estar aquí a partir de todos los martes en esta misma hora, por este mismo medio, tratando de compartir un pequeño de clase de discipulado para tratar de educar al pueblo del Señor. Amén. Dios Amén. le Amén. bendiga, Dios le guarde, bendiciones. Dios le bendiga.